Rose Cotter era una psiquiatra comprometida con su trabajo, siempre dispuesta a hacer todo lo posible por el bienestar de sus pacientes. Uno de los casos que más le preocupaba era el de Carl, un hombre profundamente afectado por su miedo a la muerte. Tras esto, su jefe Morgan le comentó sobre una nueva paciente, Laura, una adolescente de 16 años que presenció un evento traumático. Su profesor hizo la automurición justo delante de ella. Cuando Rose se entrevistó con la joven, la chica le habló de visiones aterradoras que la perseguían. Rose las interpretó como alucinaciones derivadas del trauma. Al poco tiempo, la joven comenzó a actuar extraño. Ella parecía muy aterrada y en un momento incluso actuó como si alguien quisiera atraparla. Cuando Rose intentó contactar con los enfermeros, Laura dejó de gritar. Se levantó con una macabra sonrisa en su rostro y, sin más, hizo la automurición. Entre los oficiales que llegaron al lugar se encontraba Joe, exnovio de Rose. Tanto él como su compañero concluyeron que la joven estaba desequilibrada y que ese había sido el motivo de su fallecimiento. Aún afectada por lo sucedido, Rose volvió a su casa, se dio un baño y se sirvió un trago para intentar relajarse. Pero de pronto creyó ver a la joven sonriéndole desde la oscuridad. En ese instante apareció su prometido, Trevor, quien la sobresaltó sin querer. Cuando Rose volvió a mirar, no había nadie y asumió que todo había sido producto del cansancio. Más tarde ambos se prepararon para asistir a una cena con su hermana mayor, Holly, y el esposo de esta, Greg. Durante la velada, Rose parecía distraída, incapaz de concentrarse en la conversación o responder con claridad a lo que le preguntaban. Cuando le mencionaron el cumpleaños de su sobrino Jackson, que se celebraría el sábado siguiente, se dio cuenta de que ni siquiera recordaba haber sido invitada. Holly y Greg opinaron que el trabajo de Rose era admirable, aunque creían que debería abrir un consultorio privado en lugar de seguir en un hospital público, ya que así podría ganar más dinero. Rose respondió que su vocación era ayudar, incluso sin recibir pago, algo que su prometido y su jefe le habían criticado por igual. Durante la cena, las hermanas también discutieron sobre la casa en la que vivieron con su madre. Holly y Greg planeaban venderla, ya que estaba abandonada desde hacía años. Rose se opuso, recordándole que la vivienda pertenecía a ambas y que no debería decidir sola. La velada terminó en tensión y reproches. Al volver a casa, Rose alimentó a su gato Bigotes y se preparó para dormir, tratando de dejar atrás el malestar de la noche. Al día siguiente, Rose volvió al hospital y le pidió a su compañera Wanda el expediente de Laura. Al parecer quería revisar el caso con más detenimiento, pues recordaba que la policía había mencionado lo hecho por su profesor y las similitudes entre ambos hechos la inquietaban. En ese momento apareció Joe, quien le preguntó cómo se encontraba. Le dijo que el día anterior no pudieron hablar mucho y que solo estaba de paso, aunque en realidad buscaba una excusa para verla. Rose, aún alterada, apenas respondió y se alejó. Mientras revisaba el expediente, Rose descubrió que el profesor de Laura se llamaba Gabriel Muñoz. Poco después la llamó su hermana para disculparse por la cena y confirmar que asistiría al cumpleaños de su sobrino. Sin embargo, mientras hablaba por teléfono, vio desde la ventana a Laura de pie en el patio del edificio, observándola fijamente. Más tarde, al caminar por los pasillos del hospital, se cruzó con Carl, su paciente, sentado en la camilla con una inquietante sonrisa. Él comenzó a repetir que todos morirían, que ella también moriría. Rose, asustada, pidió ayuda a los enfermeros, pero cuando estos llegaron, encontraron a Carl durmiendo plácidamente, sin rastro de alteración alguna. Confundida y perturbada, Rose habló con su jefe, quien le sugirió tomarse unos días de descanso. Le dijo que estaba sobrecargada de trabajo y afectada por lo que presenció con Laura, y que para cuidar a otros necesitaba estar bien mentalmente. Rose aceptó a regañadientes, sabiendo que no tenía otra opción. Con el tiempo libre que tenía, Rose pasó por una tienda de juguetes para comprarle a Jackson un tren como regalo. Ya en casa, mientras lo envolvía, la alarma de seguridad se activó de repente. La apagó y notó que la puerta trasera estaba abierta. Instantes después recibió una llamada de la empresa de seguridad para confirmar lo ocurrido. Cuando le preguntaron si estaba sola, Rose respondió que sí, pero la voz al otro lado susurró: ¿estás segura? Mira detrás de ti. Ella giró lentamente, paralizada por el miedo, pero no vio a nadie. Entonces el teléfono volvió a sonar y al contestar, escuchó nuevamente a la
operadora, lo que le hizo darse cuenta de que la llamada anterior no pudo haber sido real. La policía acudió al lugar y sugirió que pudo tratarse de una falsa alarma, aunque Rose siguió confundida. Al poco rato llegó Trevor, quien le preguntó qué ocurrió. Ella admitió que no recordaba haber activado la alarma, así que concluyeron que probablemente la había olvidado desactivarla al entrar. Pero había algo más inquietante. Su gato Bigotes había desaparecido y no lograron encontrarlo por ningún lado. Rose empezó a mostrar signos de agotamiento extremo. Su rostro reflejaba el cansancio y la tensión acumulada. Además de su trabajo agotador, había presenciado un evento traumático, sufría posibles alucinaciones, tenía lapsos de memoria y ahora su gato estaba perdido. Las noches eran aún peores, pues revivía el trauma de su infancia cuando su madre hizo la automorición frente a ella. Incapaz de dormir, decidió escuchar la grabación de su conversación con Laura antes de su muerte. Al hacerlo, escuchó que alguien dijo su nombre y de pronto Rose cayó presa del pánico y tomó un cuchillo, aunque Trevor logró calmarla. Todos aquellos sucesos la hicieron entender que debía buscar ayuda y a la mañana siguiente acudió a terapia. Su terapeuta, la doctora Madeline, la escuchó con atención. Rose le contó todo, lo sucedido con Laura, las visiones, los sonidos, el miedo constante. Rose creía que sufría de estrés postraumático y le pidió que le recetara medicación. Madeline se negó, explicándole que no debía diagnosticarse y que probablemente los recientes acontecimientos habían reactivado el trauma no resuelto de su infancia. Acordaron continuar con las sesiones para evaluar su progreso. El sábado, Rose asistió al cumpleaños de su sobrino Jackson. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que el niño empezó a abrir los regalos. Cuando llegó el paquete de su tía, Rose sonrió, ilusionada por ver su reacción al descubrir el tren que había elegido con tanto esmero. Pero al abrir la caja, todos los presentes quedaron paralizados por el horror. Dentro estaba Bigotes, el gato de Rose, tieso. En estado de shock, ella repitió una y otra vez que eso no podía ser, que lo que compró fue un tren. Los invitados la observaron con temor y desconcierto. De pronto, Rose distinguió entre los asistentes a una mujer que la miraba con una sonrisa idéntica a la de Laura y Carl. Atemorizada, retrocedió, tropezó y cayó sobre una mesa de vidrio, rompiéndola y lastimándose los brazos ante la mirada de todos. Tras el incidente en el cumpleaños, Rose fue internada en el hospital. Su jefe la visitó mientras Holly le contó a Trevor lo ocurrido. Los médicos explicaron que sufrió un ataque de ansiedad. Más tarde, cuando Rose intentó contarle a Trevor todo lo que había vivido, las visiones, el comportamiento de su paciente y la sensación de estar siendo perseguida por una entidad, él no le creyó. Pensó que estaba perdiendo la razón y que su relato era solo una excusa por haber matado a su gato. Incluso mencionó que los trastornos mentales podían ser hereditarios, insinuando que ella podría haber heredado la enfermedad de su madre, quien también padecía problemas psicológicos, antes de quitarse la vida. Decepcionada por la desconfianza de Trevor, Rose comenzó a investigar por su cuenta. Buscó información sobre Gabriel Muñoz, el profesor de Laura, mientras Trevor fue a dormir al sillón cansado de la situación. Esa noche, mientras él dormía, la entidad parecía acechar desde la oscuridad, observándolos en silencio. Al día siguiente, Rose se presentó en la casa de la viuda de Gabriel, fingiendo ser una periodista interesada en el caso. De esa manera logró que la mujer la recibiera. La señora Muñoz le contó que todo parecía normal hasta que su marido presenció la automorición de una persona mientras volvía del trabajo. A partir de entonces comenzó a tener visiones y a hacer dibujos inquietantes, todos con una sonrisa distorsionada. Decía que algo intentaba meterse dentro de él. Al notar la expresión de Rose, la mujer comprendió que no se trataba de una periodista, sino de alguien afectada por la misma situación, y la expulsó de la casa. Desesperada, Rose recurrió a su exnovio Joel para pedirle un favor: que investigara los archivos policiales del caso de Gabriel Muñoz. Sin hacer preguntas, Joel aceptó y descubrió que, una semana antes de la muerte de Muñoz, otra mujer había hecho
hecho la automurición frente a él y que esa mujer también había presenciado otra automurición días antes. En uno de los videos de seguridad se veía a un hombre caminando tranquilamente hasta que de pronto tomaba unas tijeras de podar para hacer lo impensable, sonriendo justo antes de morir. Rose imprimió todos los documentos y regresó a casa, donde encontró a Trevor acompañado de la doctora Madeline. Él la había llamado porque estaba preocupado por su salud mental. Rose se sintió traicionada. Pensó que ni su pareja ni su terapeuta creían en ella. Dolida, decidió marcharse para buscar consuelo en su hermana, pero tampoco obtuvo comprensión. Holly también estaba convencida de que Rose había perdido la razón, lo que provocó una fuerte discusión entre ambas. Rose acusó a Holly de haberla abandonado cuando eran niñas, dejándola sola con su madre enferma. Le recordó que como hermana mayor debió quedarse para ayudar, pero en cambio se fue, incapaz de soportar la situación. Al terminar la discusión, Rose se dirigió al auto, pero de pronto vio a su hermana acercarse y de repente, cuando anocheció, recibió una llamada de Joel. Él le dijo que siguió investigando y descubrió que existían 20 casos similares, con 19 víctimas que hicieron la automurición tras presenciar una igual. La cadena solo se rompió en un caso, cuando el testigo fue arrestado. Rose y Joel decidieron visitar a ese hombre en prisión. Mientras ambos se dirigían a la cárcel, ella comprendió que la maldición se hacía efectiva tras 4 o 5 días de recibirla, por lo que se encontraba al límite, ya que ese sería su 4.º día. Cuando llegaron al penal se entrevistaron con el recluso, Robert Daly, quien sobrevivió a la maldición. Rose le explicó que tenía un paciente que experimentó lo mismo que él y quería saber cómo logró sobrevivir. Daly le contó que esa entidad se apoderaba de las personas a través del trauma, las atormentaba hasta que las obligaba a hacer la automurición y pasaba luego al testigo. La única forma de liberarse, según le explicó, era acabar a otra persona frente a un testigo para que el horror se transfiriera a esa nueva víctima. Así fue como él se salvó, aunque por ese crimen terminó en la cárcel. Tras hablar con Robert Daly, Rose quedó profundamente perturbada. Volvió a casa tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Poco después, la doctora Madeline apareció en su puerta para comprobar cómo estaba, preocupada por la actitud agresiva que Rose mostró en su último encuentro. Las dos comenzaron a conversar, pero entonces el teléfono sonó. Al contestar, Rose escuchó la voz de Madeline al otro lado de la línea y, horrorizada, comprendió que la mujer que tenía enfrente no era real. La figura sonrió y se acercó lentamente hasta abrazarla. Rose gritó y de repente despertó dentro de su auto, como si todo hubiera sido un sueño. Desorientada, tomó un cuchillo y condujo hasta el hospital, decidida a acabar con su paciente Carl o con su jefe, convencida de que hacer eso rompería la maldición. Por un momento creyó haberlo hecho, pero enseguida se dio cuenta de que seguían su coche, estacionada frente al hospital, y que todo ocurrió solo en su mente. Su jefe apareció preocupado y le pidió que entrara a hablar, pero ella se negó. Sabía que ya no podía confiar en lo que veía y temía hacerle daño a alguien, por lo que decidió huir. Sin otra opción, condujo hasta la vieja casa donde vivía de niña con su madre, convencida de que allí podría ponerle fin a todo. Llamó a Joel para decirle que necesitaba alejarse y le explicó que la maldición se transmitía a través de los testigos. Si se mantenía aislada, nadie más saldría herido. Sin decirle a dónde iba, cortó la llamada y entró en la casa abandonada. Rose recorrió las habitaciones recordando su infancia y la noche en que su madre hizo lo impensable. De pronto, la vio frente a ella. Su madre le pidió perdón por haberla dejado sola, por no haber sido una buena madre. Entre lágrimas, Rose confesó que intentó ayudarla, pero al ser una niña no supo qué hacer. Además, le dijo que sabía que no era real, que lo que estaba viendo era una manifestación de su mente, pero la figura insistió y su voz se volvió cada vez más amenazante. La criatura adoptó una forma monstruosa y empezó a perseguirla por la casa, gritándole que todo estaba en su mente, que sus pensamientos hacían reales
entonces las visiones. En medio del terror, Rose comprendió que si el origen estaba en su cabeza, también podía dominarlo. Reunió fuerzas, se liberó del abrazo de la figura y le lanzó una lámpara encendida. El fuego se propagó con rapidez, envolviendo a la criatura y a la casa. Rose observó cómo las llamas consumían todo, convencida de haber terminado con la maldición. Más tarde regresó a la ciudad, sin el apoyo de su hermana ni de su prometido. Buscó refugio en Joe, el único que le había creído. Le pidió quedarse en su departamento y él aceptó. Pero en ese instante, Rose notó algo extraño en su expresión, una sonrisa que no le pertenecía. Entonces comprendió que el ente nunca murió, que todo lo que estaba viviendo era otra ilusión y que en realidad seguía dentro de la cabaña. Rose volvió a encontrarse en la vieja casa. El espíritu sonriente apareció de nuevo, intentando poseerla. Ella luchó por resistirse, pero la entidad adoptó la forma de su madre, arrancándose el rostro y con la boca abierta se introdujo dentro de ella. En ese momento, Joel llegó a la cabaña y encontró a Rose de pie, inmóvil, con una sonrisa fija y cubierta de gas. Antes de que pudiera hacer nada, ella hizo lo impensable, cumpliendo así el ciclo. Joel lo observó horrorizado, mientras comprendió que, al ser testigo de su muerte, él era ahora la siguiente víctima del espíritu sonriente. Te dejo en pantalla 4 videos que te podrían interesar. Gracias por ver este video y recuerda tener una linda noche.